Buenas noches, nosotros somos el subgrupo número 2 y vamos a hablar acerca de la semiología de la piel. Mi nombre es Doménica Parrales, también están mis compañeros Mari Cruz Merino, Gabriel Morán y Raúl Zambrano. Las claves del diagnóstico, bueno, el clínico general debe plantearse lo siguiente para llegar a un diagnóstico correcto. La identificación de la lesión elemental, las características individuales de la lesión y de toda la erupción, anotando las observaciones, un auxilio con un libro de dermatología o atlas que describa detalladamente las dermatosis que caracterizan por ese tipo específico de lesiones. En cuanto a la anamnesis, el médico debe estar frente al paciente y prestarle principal atención al estado de la superficie cutánea, de las mucosas y de las paneras. Tomar en cuenta las afecciones internas y afecciones estrictamente dermatológicas. Lo que hay que tomar en cuenta son ciertos aspectos específicos a nivel del interrogatorio. Preguntas específicas sobre erupciones cutáneas, como cuándo comenzó, si es continua o intermitente, las lesiones son similares al comienzo o se han modificado, si hay síntomas cutáneos predominantes, si hay prurito, ardor o dolor, si es acompañada por síntomas sistémicos, si hay medicamentos recetados de venta libre, tópicos o alergias previas, los antecedentes familiares, la historia laboral, viajes recientes o la historia sexual. En cuanto al examen físico, vamos a necesitar ciertas condiciones específicas para el examen. El paciente tiene que estar desnudo, tiene que tener buena iluminación, una temperatura agradable y tiene que ser un examen sistematizado. La inspección deberá hacerse al ojo desnudo, a distancia, en la cercanía de las lesiones. Auxiliarse con una lupa, es necesario también frotar y palpar las lesiones y el paciente debe hacerse el examen tanto parado como acostado, ya que de pie se pone en evidencia mucho mejor ciertas dermatosis de componentes vasculares. La inspección nos va a permitir evaluar entonces la topografía en cuanto a la simetría y zonas expuestas a la luz solar, la distribución, si es localizado general, agrupada lineal, si es confluyente o hipertiforme. Si tiene diferentes formas, que sea o redondeada, ovalada, anular, circinada, policíclica, sésila o pediculada. También podríamos observar el tamaño, los bordes, los contornos, los límites, superficie, color y aspecto, si es polimorfo. Entrando a la parte de palpación, proporciona información muy útil acerca de la profundidad de las lesiones, la textura, la extensión, relaciones estructurales subyacentes, identificar si uno se encuentra libre extendido o articulares. Las lesiones elementales pueden ser primarias, secundarias o combinadas. Las primarias asientan sobre la piel sana, las secundarias asientan sobre la piel previamente lesionada por evolución o transformación de las primarias. Y las combinadas pues, son una mezcla de las dos. Entonces, las primarias vamos a tener lo que es la mácula, pápula, placa, vegetación, tubérculo, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, pústula, escamas y queratosis. Cuando hablamos de lesiones primarias, como lo es la mácula, es un cambio de coloración de la piel sin alteración de relieve, consistencia o espesor. Pueden ser vasculares o pigmentales. Por ejemplo, una mácula vascular se va a subclasificar en eritema, cianosis y telangiectasias. El eritema es una congestión activa arterial. La cianosis, una congestión pasiva, pero esta base venosa. Y las telangiectasias son malformaciones vasculares. Hablando del ejemplo maculopigmentaria, tenemos melasma, vitiligio, púrpura, ictericia y tatuajes. Los melasmas son aumento de la pigmentación, el vitiligio es la falta de pigmentación, la púrpura es el depósito de pigmento hemático, la ictericia es el aumento de bilirrubina, y con un tatuaje porque va a ser un depósito de pigmentos exógenos que han sido ubicados en ese lugar. Hablando de la mácula vascular, pues esta puede ser provocada por el sol, entonces se denominaría eritema solar, o un exotema viral, que se da en el caso de lo que es el dengue. La mácula pigmentaria, tenemos la hiperpigmentada, que es el melasma, y tenemos la hipopigmentada, como en el ejemplo que es el vitiligo. Dentro de las lesiones primarias, tenemos la continuación. Pápula, que va a ser una elevación circunfleja en la piel, superficial, sólida, y menor a 0,5 centímetros. La resolución espontánea y no deja cicatriz. Ocurre por aumento de la célula o contenido del mismo, con un edema, por ser epidérmica, dérmica, dermopidérmica y policular. Por ejemplo, se da en la acné, la verruga plana, urticaria y el líquen plano. La placa es una elevación circunfleja de la piel que puede ser superficial, sólida, pero a diferencia de la pápula, va a ser mayor a 0,5 centímetros. Predomina extensión de superficie, puede evolucionar espontáneamente o remitir un tratamiento sin dejar alguna cicatriz.
como por ejemplo la erisipela y la psoriasis. La vegetación es la proliferación de papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel, por ejemplo los condilomas acuminados, o una verrugosidad en una vegetación con un aumento de la capa corneal, como una verruga vulgar. Dentro de la pápula epidérmica se encuentran verrugas planas por aumento de una celularidad. La pápula epidérmica es muy contagiosa. Continúa el siguiente compañero, por favor. Tienes el micrófono apagado. Compañero, tienes el micrófono apagado. Ya, disculpe compañera. Listo, continuamos con la psoriasis y la erisipela. Podemos apreciar de que más adelante, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente. Ya, continuamos con la psoriasis y la erisipela, en donde podemos apreciar de que, como el compañero manifestó anteriormente, además de eso, podemos decir que la enfermedad es de tipo crónica, que evoluciona de forma de brote y se caracteriza por la aparición en manchas. Estas van a ser característicamente rojas a manera de escamas, con un color blanquecino. En cambio, la erisipela podemos ver que es una enfermedad un poco más infecciosa y contagiosa que afecta a la piel y al tejido subcutáneo, en especial a la cara, y se va a caracterizar por la aparición de placas rojas y brillantes ante la presencia también de la sintomatología de la fiebre. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver las verrugas genitales, que son una enfermedad de transmisión sexual, como podemos conocer, que es muy característico en las verrugas por virus del papiloma humano. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver las verrugas vulgares, que son lesiones comúnmente que se producen en niños y son lesiones sobreelevadas que van a tener un color parecido a la piel y van a ser con una etiología parecida al virus del papiloma humano con otra diferente cepa. Siguiente diapositiva. Como podemos apreciar aquí, se da parte de las lesiones primarias, una continuación en donde podemos ver que describe claramente al nódulo, que es sólido en epidermis y tiene un diámetro mayor a 0,15 a 1 centímetro. Predomina en la profundidad, el tratamiento es precoz, puede evitarse con un adecuado tratamiento la cicatriz y también un ejemplo de esta padecencia es el acné. Podemos ver también al tubérculo, que es un nódulo superficial en dermis y no tiene resolución espontánea. Puede dejar cicatriz o atrofia si el tratamiento es demasiado precoz. Un ejemplo de ellos son el forúnculo, sífilis, la lepra lepromatosa. Podemos ver también como los tumores, que es en definición, es una neoformación no inflamatoria de tipo superficial o profunda, su tamaño es variable, sólida o quística, tiende a persistir o crecer indefinidamente. Un ejemplo de ellos son el melanoma, el quiste sebáceo y los fibromas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver un tipo de lesión primaria en donde podemos ver el nódulo que característicamente se ve el eritema nodoso, aparte de las lesiones palpables y visibles a la vista. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos también ver la parte de lo que dice el tubérculo, en donde se va a ver el forúnculo agudo y la lepra lepromatosa crónica, que está visiblemente en la parte facial. Siguiente diapositiva. Tenemos a la lesión primaria en ejemplos de tumores que son benignos y malignos. Como podemos ver, el melanoma es un ejemplar de los malignos que se da de manera al estrato del epidermis, y los benignos que son de forma nodular, en forma de verruga y característicamente delimitados. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos una continuación de las lesiones primarias que son describiendo a la vesícula, que es una cavidad de contenido líquido, seroso, hemorrágico, purulento, que va a ser con un tamaño menor a 0,5 centímetros en epidermis. Se forma por un tipo de tejido que es esponjosis, que va a formar el edema. Un ejemplo es el eczema. Se forma también de manera intracelular,
y hace necrosis. Un ejemplo de ello es la dermatitis de contacto irritativa. Tenemos también de forma de degeneración balonizante y reticular. Un ejemplo es el herpes zóster. Otro ejemplo de lesión primaria es la ampolla, que es una cavidad de contenido líquido unilocular con un mayor diámetro de mayor a 0,5 centímetros. Esto se va a hacer en la parte de la epidermis, se forma por desplegamiento y acantilosis. El desplegamiento va a ser subcórneo y subepidérmico y la acantilosis va a ser por pérdida de uniones intercelulares. Un ejemplo es los penfigos. Siguiente diapositiva. Podemos ver la diferencia entonces de la vesícula con la ampolla, en donde podemos ver que la vesícula es de mayor numerosidad y la ampolla es más delimitada, es un poco más global. Siguiente diapositiva, por favor. Otra continuación de las lesiones primarias, que es la pústula, que es una elevación circunscrita de la piel, va a tener un contenido de tipo purulento, va a ser una ampolla de tipo vesicular, supurada, que va a estar infectada secundariamente. Las escamas, en cambio, son laminillas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente y se hacen visibles clínicamente. Pueden ser secas. Un ejemplo de ella es, como escribimos anteriormente, la psoriasis, la ictiosis simple. Y un ejemplo también de las húmedas son las eczemátides. Otro tipo de lesión primaria, que es la queratosis, es un tipo de lesión sólida, circunscripta. El engrosamiento de la piel es expensas a la capa córnea, ocasionando lo que es la hiperkeratosis. Son superficiales y ásperas al tacto. Un ejemplo de ellos son los callos, la queratodermia arsenical, que son producidas por lesión abrasiva principalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las lesiones primarias, que es la pústula, que están principalmente en la región mamaria de manera característica. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a las lesiones primarias, que son las escamas y la queratosis palmar, que están principalmente, como mencionamos anteriormente, en la parte de las palmas, en donde se produce mayor abrasión. Siguiente diapositiva. Eso ya le correspondería al siguiente compañero. Gracias. Gracias. Continuando con el tema, yo voy a hablar acerca de las lesiones elementales secundarias. Estas van a ser resultado de la transformación o evolución de las primarias, o bien por causas accidentales externas. Tenemos que se va a clasificar en 4 grupos, bueno, en 5 grupos. Tenemos las lesiones por pérdida de sustancia, en el que abarca la erosión, úlcera, herida, fisura y fístula. El segundo grupo de lesiones caducas, el cual van a ser lesiones destinadas a eliminarse, abarca la escama, costra, escafelo, escara o gangrena. Y el tercer grupo, que son las lesiones residuales, esta implica la atrofia y la cicatriz. Siguiente diapositiva. El cuarto grupo de lesiones por rascado, aquí se encuentra la liquenificación y la excoriación. Y otras lesiones especiales en el que no se va a dar tanto estudio, tenemos la, la poiquilodermia, las telangiectasias, el surco, vegetación, comedón, queratosis, milio, infiltración y alopecia. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. En cuanto a las lesiones por pérdida de sustancia, está la erosión. Aquí va a haber una pérdida de sustancia superficial que afecta la epidermis o cuanto más a la dermis papilar. Aquí la superficie es húmeda y exudativa y cura sin dejar cicatriz. Las erosiones pueden ser la evolución de las ampollas intraepidérmicas. Siguiente diapositiva. La úlcera, esta afecta como mínimo a la dermis. Es necesario describir su tamaño, su forma, la profundidad y su fondo, es decir, si es granular, brillante o incluso necrótico. La consistencia de los bordes y el fondo y el aspecto de la piel circundante. Pueden provocarse tras traumatismos, por isquemia, por necrosis, de forma inflamatoria o ya sea tumoral. Las úlceras
fagedénicas son las que progresan de forma radial. Las tenebrantes son las que van a penetrar en la profundidad. Siguiente. En cuanto a la herida, aquí hay una pérdida de la sustancia provocada por un traumatismo quirúrgico o no en una piel previamente sana. La fisura, aquí hay una pérdida de la sustancia lineal, se suelen encontrar alrededor de los orificios naturales, en pliegues, palmas y plantas. La fístula, aquí hay una comunicación anómala entre una cavidad profunda y la piel o entre dos cavidades. Frecuentemente se recubre de epitelio escamoso. Siguiente. Las lesiones caducas, las destinadas a eliminarse, como mencioné, incluye la escama, la costra, escafelo y escara. Las escamas son láminas de tejido córneo que se desprende. Se origina por una alteración en el mecanismo fisiológico o de exfoliación de la piel, ya sea por mayor producción o una menor eliminación de las células cornificadas. Pueden ser de pequeño o de gran tamaño, pueden ser adherentes o no adherentes, pueden tener incluso una distinta morfología y color. Eh, Cuando son pequeñas y finas y se desprenden fácilmente, como la caspa, se conoce como pitiriaciformes. Son serias cuando hay una descamación untuosa y micácea cuando se desprende en una lámina. También pueden observarse nacaradas poligonales, como en la ictiosis, semejando escamas de peces. O en grandes láminas, esta se le conoce como exfoliativa, como en la enfermedad de Kawasaki. Siguiente diapositiva. La costra, aquí se va a producir por desecación de la sangre, exudados, secreciones y restos celulares sobre la superficie cutánea. Siempre son secundarias a otro tipo de lesiones, por lo que se deben eliminar con fomentos y pomadas para poder reconocer las lesiones elementales primitivas que las originaron. El color es variable y nos indica su origen. Si es amarillo o miel, pueden tener un origen melicéricas en el impétigo. Si es amarillo o verdoso, en los procesos piógenos. Si es de color rojo oscuro o marrón, si son hemorrágicas, se denomina escamo costra a una lesión escamosa que se ha impregnado de secreciones con posterior desecación. Siguiente. El escafelo, aquí hay una membrana muy adherente de color grisáceo provocada por la muerte circunscrita del tejido. Puede aparecer en el fondo de la úlcera o sobre la piel normal. La siguiente. La escara o gangrena es una masa de tejido de bordes muy netos y de color azul a negruzco, producida por una isquemia y necrosis del tejido. La gangrena húmeda es dada por infección, sobre todo por Clostridium. Suele comenzar con vesículas ampollosas y seguidas rápidamente por necrosis. La gangrena seca no suele estar infectada. Siguiente. En cuanto a las lesiones residuales, tenemos la atrofia. Aquí hay una disminución y a veces desaparición de una de las capas de la piel. La atrofia epidérmica produce una piel lisa, fina, brillante, que permite ver la vascularización subyacente. La atrofia dérmica se observa como una zona deprimida. Si implica las fibras elásticas, se originan las estrías más frecuentes en la pubertad y durante el embarazo. La pérdida suele afectar también a los anejos. Siguiente, por favor. La cicatriz es una lesión reparativa de cualquier agresión traumática, es decir, una solución de continuidad, o inflamatoria de la dermis y los planos subyacentes. No contiene anejos ni fibras elásticas, tienen un tono eritematoso o violáceo cuando son recientes. Las cicatrices pueden ser atróficas si están deprimidas o hipertróficas si se sobreelevan. Estas últimas son más frecuentes en la raza negra y en la región preesternal.
Los queloides son, en este caso, hiperproliferaciones de tejido fibroso que se extienden más allá del borde de la cicatriz. Hablando de las lesiones por rascado, tenemos la lichenificación, el cual es un tipo especial de placa producida por el rascado crónico, con engrosamiento y aumento de la cuadrícula normal de la piel. Siguiente. Y por último, la excoriación, en el que hay una pérdida de la sustancia provocada por el rascado, por lo que suelen ser lineales. Suele afectar a la epidermis y a veces a la dermis, y pueden dejar una cicatriz residual. Gracias.